Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos en una emisión más de su programa Entre Líneas a través de Cuatza Noticias y me da un enorme gusto, me da un placer saludar a mi colega, el periodista Alfonso Villalobos. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido. Querido Luis, la verdad agradezco mucho tu generosidad de haberme invitado. Gracias, la verdad será un gusto estar aquí platicando contigo. Muchas gracias. Pues bienvenido, tenemos mucho que platicar, tenemos mucho a que lo mejor no nos conversar. alcanza el tiempo que vamos a dedicar al programa, ¿no? Pero aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. ¿Quién es Alfonso Villalobos? Bueno, mira, yo soy originario de Chiapas. De muy pequeño me vine a Coatzacoalcos. Con mi familia, hice mis estudios profesionales en el puerto de Veracruz. Soy egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Estudié ciencias de ejerzo periodismo desde hace mucho tiempo. Es como mi base. Durante el desarrollo de mi carrera profesional he incursionado en diversas áreas, ¿no? Disciplinares de la comunicación, Sí. Consultorías, comunicación organizacional, comunicación política, hacemos consultoría, producción audiovisual en algún momento, ¿no? Y actualmente soy académico también de la Universidad Veracruzana en el área de formación básica. Doy la materia de taller de lectura y redacción. Es lo que hacemos también en la universidad. Entonces estamos metidos en varios frentes de la comunicación, digamos, ¿no? Aquí en la región. Además, no nada más has trabajado en televisión, en periódicos, sino que en la docencia, también asesorando a políticos. Es muy variada, o sea, como que eres un comunicólogo en su máximo esplendor, ¿no? Pues bueno, afortunadamente digo, hemos tenido la suerte de incursionar en muchas áreas. Mira, el perfil del comunicador está, digamos, condicionado, está estructurado para poder estar en diversas áreas, ¿no? Sí. En los últimos tiempos, los cuadros de formación de las universidades se han ido diversificando en muchas áreas, ¿no? Con el tema de la era de la información, que no tiene tanto tiempo, digamos, hablamos de 2 décadas a lo mejor, Sí. que empezó el desarrollo de las tecnologías de la información. El ejercicio del comunicador se ha ido también transformando y evolucionando, ¿no? Uh-huh. Adaptado justamente a las necesidades y a las realidades del mercado, ¿no? Entonces, lo que antes era como el bloque de ser periodista, ¿no? Salías de la universidad y eras periodista, ¿no? Periodista de televisión o periodista de radio, periodista de medios impresos. Actualmente los planes de estudio de las universidades se han ido modificando de acuerdo a las necesidades que te va dando el mercado. Entonces, eso te permite pues incursionar en diversas áreas de la comunicación, que como tú bien sabes, son áreas muy amplias, no muy extensas, ¿no? Especializadas. El tema de comunicación organizacional, ¿no? Se ha ido reconociendo el valor de la comunicación como un elemento importante dentro de las organizaciones empresariales, dentro de la función pública. La parte de comunicación social también se ha ido reconociendo como un elemento importante, ¿no? Dentro de la administración pública. Y la comunicación política, que es... esto se detona, recuerdas, en el año 2000, Sí. Cuando hay un cambio de régimen, ¿no? Y gana Vicente Fox, que implementó para ese momento contenidos muy innovadores, ¿no? Contenidos de valor muy innovadores que le permitieron conquistar mercados, ¿no? Y yo creo que ahí nace la mercadotecnia política, ¿no? Como tal. Cuando hay este cambio de régimen, entonces hay una verdadera competencia política. Y eso implicó que los productores de contenidos, comunicadores esencialmente, también se evolucionaran, ¿no? Y se abriera una brecha muy importante, un camino muy importante también de desarrollo profesional, ¿no? Entonces también hemos estado en esas áreas, ¿no? De comunicación política. Muy bien. ¿Y cómo inicia Alfonso Villalobos en los medios de comunicación? Pues mira, yo inicié en el puerto de Veracruz. Mi primer trabajo fue hacia principios de la década de los 90. Incluso no salí de la carrera y tuve la oportunidad de trabajar en un área de comunicación del Ayuntamiento de Veracruz. Digamos, fue mi primer trabajo profesional.
Evidentemente, y esto creo que en ese momento histórico, en donde se empezaba a transformar el valor en uso, sobre todo de las herramientas que se utilizaban para hacer comunicación. Entonces a mí me tocó este shock de pasar, por ejemplo, de la máquina mecánica a la computadora, ya estando en ejercicio profesional. ¿Qué sentiste en eso? Y entonces pues fue impactante porque, por ejemplo, hacíamos prácticas en un periódico, Notiver, allá en Veracruz, y de un día para otro, de repente ya no estaban las máquinas estas Olimpia, ¿no? Y estaban ya procesadores, ¿no? Ya estaban computadoras, ¿no? Y se empezaban a utilizar los procesadores de texto. Me acuerdo que había un procesador de textos que se llama WordPerfect, ¿no? Que es como el paleolítico luego del Office, ¿no? de este Office, ¿no? Que conocemos actualmente, de la paquetería. En ese tiempo eran procesadores de textos, era el WordPerfect, creo que llegó al 7.8, 8.5, ¿no? Por ahí fueron evolucionándolo hasta que llegó a la paquetería de Office, ¿no? De Microsoft, que diseña esta paquetería e integra diversos programas, ¿no? Y entonces adaptarse a esa nueva tecnología ya en tu ejercicio profesional, después de que en la universidad pues no tuvimos acceso a computadora, y tus fuentes de información, por ejemplo, pues eran la biblioteca, o la biblioteca de la universidad, o la biblioteca central, ¿no? O sea, no había computadoras, eso era como de ciencia ficción, y las herramientas que se utilizaban, la parte instrumental de la comunicación, pues era con máquina mecánica, ¿no? Y lo pasaban a un procesador ya en el entorno de la producción editorial, ¿no? Pasaba por varios procesos, ¿no? Entonces era un proceso muy específico, muy tardado, muy minucioso, ¿no? En la producción editorial, que ya después, con la aplicación de la tecnología, pues evidentemente se cortaron como 5 o 6 pasos de la producción editorial, ¿no? Sí. Y después del Notiver, ¿hacia dónde iniciaste a trabajar, no? ¿Hacia dónde? Bueno, en el Notiver estuvimos haciendo prácticas cuando estábamos todavía en la facultad, ¿no? Entonces fue como mi primer contacto con el medio, digamos, ¿no? Con el ámbito profesional, y después estuve ya contratado en el Ayuntamiento de Veracruz, sí, en el área de comunicación, ¿no? Entonces hacíamos pues los boletines del gobernante en turno, las coberturas, la síntesis, ¿no? Y entonces era un trabajo muy interesante porque se empezaba a esbozar, digamos, la importancia del área de comunicación, ¿no? Como tal, integrada a temas de producción audiovisual, integrada a temas de medición, relaciones públicas. Entonces fue un ayuntamiento que integró todos esos elementos de valor para poder comunicar de manera eficiente a la comunidad, ¿no? Además de esos medios, ¿no? En tus inicios has estado en otros aquí en Coatzacoalcos muy importantes. Sí. Y en la Ciudad de México también. Estuvimos un ratito en la Ciudad de México muy recientemente, pero bueno, básicamente estuve aquí en Coatzacoalcos más o menos a mediados de la década de los 90, 95, 94, trabajando en el Liberal, ¿no? Estuvimos en una época muy buena en el Liberal, 95, cuando nada más había 2 periódicos en la ciudad, que era el Diario del Istmo y el Liberal. Entonces estuvimos en el área de información del Liberal, trabajando con gente muy experimentada, a la que además le tengo mucho aprecio. El director de ese entonces era el licenciado Vázquez Chagoya, que en paz descanse, fue mi director, una persona que me enseñó mucho a mí, y el jefe de redacción era Carlos Velasco Cebejar, a quien mando un cariñoso saludo donde quiera que se encuentre, maestro de generaciones, y yo era el jefe de información de Liberal, ¿no? Estamos hablando del 95, 97, y de ahí, paralelamente, era corresponsal de un periódico que se llama El Financiero, sí, especializado evidentemente en economía, industria, finanzas, con una corresponsalía aquí en Coatzacoalcos. Era una época, digamos, interesante para la economía regional, ¿no? Acababa de suceder el tema de los errores de diciembre, ¿no? Que cimbró la economía nacional,
hubo una gran recesión, ¿no? Entonces, los efectos de este problema financiero que se dio, que fue en el relevo cuando se va Carlos Salinas y llega Ernesto Zedillo, nos dio, digamos, mucho material para publicar, sobre todo en este medio que era muy especializado, en el financiero. Y después estuvimos en Televisa Veracruz. Ahí permanecí prácticamente como 13 años, ¿no? Ya hacia al fin de milenio, digamos, en el 2000, hasta el 2012 estuvimos en Televisa Veracruz, haciendo coberturas regionales, también una época muy interesante, ¿no? De cambios de gobierno, ¿no? Fenómenos meteorológicos que había muy seguidos, inundaciones, ¿no? Y entonces sí estuvimos trabajando en varios frentes, ¿no? Y de ahí, en ese momento también estábamos haciendo ya comunicación política, ¿no? Sí. En algunos, que muy pocos periodistas sí lo pueden hacer. Sí, es un área muy interesante, prestar servicios de comunicación política. Yo creo que en el espíritu, digamos, positivo que tiene esto, pues es, digamos, difundir, ¿no? Proyectar la oferta política de contenido, de valor, digamos, que tienen los políticos, ¿no? O sea, todos los políticos tienen buenas intenciones, entiendo, ¿no? Los que andan en campaña. Sí. Siempre la premisa fundamental de un político, pues, es el bien común. Y eso tiene muchos detalles que necesariamente tienen que meterse a canales de comunicación, perfilando audiencias, ¿no? Ubicando y configurando contenidos. Entonces es un trabajo muy interesante y muy necesario, ¿no? Para el político. ¿Qué tan complicado es o qué tan fácil es trabajar con un político? Pues mira, de entrada el político, yo he tenido la fortuna de trabajar con políticos que sí entendían esta parte de la importancia de producir contenidos, ¿no? Entonces decían, bueno, en una época más anterior, digamos al año 2000, el papel del comunicador, por ejemplo, en una campaña política era hacer nada más boletines, por ejemplo, ¿no? Pero no diseñaban contenidos, es decir, no había una acometida de producción aguas más arriba, ¿no? Que permitiera configurar incluso el discurso. Entonces, yo creo que a partir de ahí, el político, cuando trabajas con un político, bueno, entiende esta parte de que debemos configurar discurso, diseñar imagen, porque en una campaña tú comunicas, el político comunica de diversas maneras, sí, de manera oral, y comunica mucho con su lenguaje corporal también, ¿no? Entonces tienes que cuidar la imagen del político y tienes que cuidar sus contenidos, ¿no? Entonces ya el tema de hacer un boletín realmente ya es como una herramienta más adicional, porque más atrás hay un back que es el que el comunicador tiene que diseñar, tiene que meterse a esta parte de, digamos, ayudar al político para que pueda configurar mensajes, digamos, positivos, lo que quiere dar a decir, ¿no? O sea, el político puede tener muy buena intención, pero a lo mejor no sabe cómo configurar y no sabe por qué canal lo debe de decir, ¿no? O sea, cómo se debe dirigir a su público. Entonces el comunicador es el que tiene que, digamos, segmentar esta audiencia y mandarles mensajes a la audiencia social. ¿Qué mensaje le vas a mandar a los jóvenes? ¿Qué mensaje le vas a mandar a los trabajadores? ¿No? Entonces empiezas a configurar, mensajes, claro. Y entonces ese es chamba del comunicador, ¿no? Es un campo muy, muy atractivo para el comunicador. Muy bien. Si me permites, voy a dar lectura de algunos mensajes. Adelante. Mientras tomas tu cafecito. Felicitamos a la niña Débora Monter, que sacó buenas calificaciones. De parte felicidades. De Alejandro. Dice que está muy contenta porque sacó buenas calificaciones. Pues que siga así, Débora, y que le siga echando ganas. Saludos a Jonathan Márquez, te manda saludos al licenciado Villalobos. Gracias, Jonathan, sí, gracias. Fue mi amigo y además compañero de chamba ahí en Radio Televisión de Veracruz. Él permanece ahí, es un excelente elemento. Sí, me acuerdo. Saludos, Jonathan. Fuimos compañeros en el Liberal del Sur. Saludos, Jonathan. También saludos a Alfonso Rojas Pérez, saludos, Luis, y a mi tocayo. Te manda tocayo, saludos, tocayo. A la maestra Viviana dice saludos, allá en el estudio, Luis Alberto Ruiz. Saludos a la maestra Viviana. Saludos a la maestra Viviana también. También has estado trabajando aquí en televisoras de Coatzacoalcos, ¿no? Sí. Creo que en todas. Pues bueno, estuvimos en la corresponsabilidad de Televisa Veracruz muchos años, ¿no? Estuvimos como del 2000 al 2012, 13.
y posteriormente estuve en el servicio público, en el área de comunicación de Petróleos Mexicanos, estuve como 3 años, y luego estuve en Radio Televisión de Veracruz, en la delegación. Eso es más ya del pasado más reciente, ¿no? Hace como 3 años, todavía estuvimos ahí un par de años. Y pues sí hemos estado en varios frentes, ¿no? Con varias gorras, ¿no? En DI Televisión también estuviste. Bueno, en DI también. Sí, cuando salgo de Televisa Veracruz, estuvimos en el noticiero de Diario del Istmo, en la parte de televisión de Diario del Istmo. Estuvimos ahí como 1 año y medio, ¿no? No fue tanto tiempo ahí, ¿no? Era un proyecto muy excelente, la verdad es que se hacía un buen trabajo, había muchos equipos, o sea, sí había una organización muy buena para producir contenidos audiovisuales, ¿no? Y tenían 2 emisiones, una al mediodía y otra en la noche. Entonces tuvo una muy buena época. Sí, me acuerdo, y te veía. ¿Qué te gusta más, la televisión, el periódico o la radio? ¿Has incursionado en radio? En radio he hecho muy poco, la verdad, en radio. Hemos hecho... trabajé en algún momento, una corta temporada en FM Globo, Estéreo Rey, en el puerto de Veracruz, que tenía un noticiero, pero mi formación fue más de textear, ¿no? Fue más de redactor, fue más de reportero de periódico, ¿no? O sea, nos formamos ahí, o sea, estuve desde que hice mis prácticas en el Notiver y luego en el Ayuntamiento de Veracruz, era redactar, y luego en el Financiero pues era una redacción un tanto más especializada, ¿no? Sobre el tema económico o financiero, política, economía política, ¿no? Entonces sí me formé, pero bueno, luego estuve en televisión y yo creo que en este momento es lo visual, es lo que digamos traslada más mensajes en este momento, ¿no? Sí. O sea, el valor en uso que tiene en este momento la comunicación es más visual, estamos en la era visual, ¿no? Pero nosotros nos formamos más en la era escrita, ¿no? Entonces esta parte de pasar de entre lo que piensas, lo que dices y lo que escribes, ¿no? Uh-huh. Entonces esta integralidad, ¿no? Ha sido muy interesante. Me gusta la parte audiovisual, he tenido la oportunidad de estar en proyectos, ¿no? Importantes. El caso de Televé, el caso de DI, el caso de RTV. Entonces me gusta la televisión, pero me gusta escribir. Y es que además, digo, y tú lo sabes perfectamente porque también has hecho un extraordinario trabajo en televisión. No es nada más venir y hablar, sino atrás hay un back en donde tienes que hacer un guión, una escaleta, generar contenidos, ¿no? O sea, hay que hacer una planeación estratégica de la parte visual, ¿no? Entonces hay una textualización de la oralidad, ¿no? O sea, de lo que estás diciendo pasa por un texto primero. Claro. O sea, nada es casual de lo que se dice en un noticiero, no lleva un orden, una menos en televisión, ¿no? Y menos en televisión, o sea, no hay improvisación. Entonces, yo creo que son habilidades que están integradas, ¿no? O sea, la parte visual que pasa por una textualización. Entonces, sí es una parte integral de la formación, ¿no? O sea, no nada más es venir y hablar, sino justamente antes de que me concedieras este privilegio de estar aquí, pues platicamos, hacemos una planeación, digamos, de lo que íbamos a comentar y platicar, ¿no? Entonces siempre hay, y tú hiciste tu script de las posibles preguntas, en fin, o sea, tiene que haber una textualización, entonces es fundamental el desarrollo de la habilidad de escritura para cualquier medio, trátese de radio, trátese de televisión, ¿no? Dentro de la comunicación política, Alfonso, ¿como en cuántas campañas has participado, has colaborado? No, pues hemos estado varias, hemos perdido varias, hemos ganado algunas, ¿no? Hemos estado en varias campañas, ¿no? Y hemos ido entendiendo porque también la comunicación política pues ha ido evolucionando, ¿no? A la par que ha ido evolucionando la cultura política, pues ha ido evolucionando también la parte de comunicación, ¿no? Política. Insisto, yo creo que no tenemos tanto tiempo, tenemos prácticamente 2 décadas, ¿no? En este terreno ya digamos, de la evolución plena de la comunicación política, ¿no? Y tiene que ver mucho con el tema que era monolítico antes, el sistema político era monolítico, ¿no? Uh-huh. O
sea, hubo una campaña en 1982 federal en donde hubo un solo candidato a la presidencia de la República, que fue López Portillo. No, digo, porque tú no nacías todavía, pero apenas estoy enterando. José López Portillo fue el único candidato, ¿no? Entonces era, pues, o votabas por López Portillo o votabas por López Portillo, ¿no? Entonces no había competencia. Qué diferencia, ¿no? Ahora que salen Entonces tantos. ahora, a partir, yo creo que el parteaguas de la competencia político-electoral fue a partir del 2000, ¿no? Cuando hay un cambio de régimen, gana el PAN, y yo creo que a partir de ahí se hace esta reconfiguración, emergen las estrategias de comunicación y mercadotecnia política, ¿no? Y abre la oportunidad para muchos incursionar en esta área tan interesante, ¿no? Alfonso, cuando eras niño, ¿qué soñabas con ser de grande? ¿Soñabas con ser periodista? No, la verdad no. No, eso ya fue como sobre la marcha, pero yo de chamaco yo quería ser piloto. O sea, incluso a mí me gusta mucho la aviación, o sea, me gusta mucho el tema de los aviones o los helicópteros, qué tipo de aviones hay, qué tipo de helicópteros, o sea, porque yo sí quería ser, de niño quería ser piloto. Pero bueno, las circunstancias no se dieron y digo, no me arrepiento, está bien en lo que estoy, ¿no? Sí, está muy bien, pero sí, sí yo hubiera querido ser piloto, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta del periodismo? Pues mira, el periodismo es conocer gente, ¿no? Escribir historias. El periodismo de servicio creo que es importante. O sea, yo sí reconozco que el periodismo es un componente importante para el sostenimiento de la sociedad, ¿no? O sea, sí se cumple con una función muy importante dentro del tejido social, ¿no? Digo, tú sabes que actualmente estamos trabajando en el Banco de Alimentos, por ejemplo, sí, que es una parte muy sensible, o sea, tenemos que visibilizar este problema de inseguridad alimentaria que hay en la región, agravado sobre todo por la presencia de la pandemia, ¿no? De gente que ha perdido su chamba y que si tú caracterizas bien a la población en riesgo, te das cuenta que hay un problema de inseguridad alimentaria, ¿no? Hay gente que está comiendo muy mal y el Banco de Alimentos cumple con una función importante en ese sentido. Estamos apoyando ese proyecto con generación de contenidos, ¿no? Con enlace en medios. Tú mismo nos has hecho el grandísimo honor de poder publicar historias del tema del Banco de Alimentos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte más interesante del periodismo, ¿no? Cuando realmente le das este valor en términos de contribución al tejido social, ¿no? Dentro de tu trayectoria, ¿alguna anécdota que quieras compartir, ya sea buena o mala? O las dos, vámonos. Bueno, es que hay muchas, ¿no? Muchísimas, todos los días una anécdota, ¿no? Todos los días, sí, recuerdes. porque mira, la maravilla de esta chamba en la que estamos, y seguramente tú lo vives diario, es que no hay un día que se parezca a otro, ¿no? O sea, todos los días te suceden cosas diferentes, todos los días son diferentes, o sea, no somos burócratas, vaya, ¿no? Digo, con todo respeto para los burócratas que hacen una chamba ya muy, muy del diario, ¿no? El periodista no puede ser burócrata. Finalmente el periodista descubre todos los días algo nuevo, le sucede algo, no le sucede, encuentras una buena nota o no la encuentras, ¿no? Algo que te late, llegas, lo cubres, lo procesas, lo escribes, ¿no? Entonces anécdotas, la verdad es que puede haber muchas, ¿no? O sea, digo, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hacemos las coberturas de las inundaciones, ¿no? Entonces ir a sacar gente, ¿no? Entonces nos tocaba ir, por ejemplo, en un helicóptero hasta una zona inundada en la ribera alta del Coaxacualcos, allá por Hidalgotitlán, ¿no? Y entonces rescataron, me acuerdo, y eso lo grabamos todo, cuando rescatan a una muchacha, a una señora, sí, embarazada, ¿no? A punto de dar a luz. Y era prácticamente una niña, ¿no? Era una persona muy joven y la trajeron al hospital. Como de película, ¿no? Sí, entonces vivir esta parte digamos, de la pobreza extrema, pero además en una circunstancia muy complicada como es el tema de inundación de tu entorno, o sea, y bueno, la lograron sacar los de Protección Civil del gobierno del estado, la subieron en helicóptero, hicieron toda una logística muy compleja y lograron trasladarla al hospital civil y logró dar a luz, ¿no? Afortunadamente.
Entonces, cosas de estas, ¿no? Que sí son impactantes porque tienes un contacto directo, digamos, con, digamos, el drama social, ¿no? Que eso yo creo que es lo que luego vivimos, ¿no? Y a veces sin buscarlo incluso, ¿no? Y poderlo testimoniar, ¿no? Poderlo testimoniar y trasladarlo a la opinión pública, yo creo que eso es muy valioso para nuestra formación, ¿no? Claro. Te manda saludos el licenciado Alberto Francisco Laya Ávila. Dice, saludos cordiales, Alfonso, un abrazo, Luis Alberto. Le mandamos un saludo. No, estuvo aquí estuvo aquí hace 2 Un abrazo, mi querido Paco, hombre. De verdad, surgió por ahí un problemita en Facebook. Todavía no superamos lo que sucedió. De que verdad. No apareció luego el video, ¿no? Sí. Fue una excelente entrevista, la verdad. Sí la vi. Estuvimos platicando. Sí la vi, incluso fue que me enteré que estaba por aquí Paco y le mandé un mensaje para saludarlo, ¿no? Después. Mandamos un saludo. Un gran saludo, allá está en Puebla, ¿no? Lo extrañamos por acá. Que se moche con las semitas. Ándale. O el mole poblano, ¿no? Sí, los chiles en nogada. Bueno, nada más eso es en septiembre. Tantas cosas que ofrece Puebla. Así es. Oye, Alfonso, tú ya platicamos como periodista, pero como ciudadano, ¿tú cómo percibes la ciudad? Mira, pues si nos vamos a la parte de infraestructura, mira, todas las ciudades tienen valores, ¿no? Que es la historia, la gastronomía, la idiosincrasia, todos estos a lo mejor intangibles, que son los que le dan un valor a la ciudad. Y hay además valores agregados, ¿no? Que es la infraestructura, la obra pública, el desarrollo social, o sea, todo lo que un gobierno aplica como agregado a estos valores fundamentales que tiene una ciudad, su historia, que es lo que te da sentido de pertenencia, ¿no? O sea, el año que viene se van a conmemorar los 500 años de la fundación de la Villa del Espíritu Santo, ¿no? Que sucede su epicentro, digamos, en Barragantitlán. Hoy pertenece a Ixhuatlán del Sureste. Y entonces a veces no promovemos este tipo de historia. O sea, somos una ciudad con historia y ese es nuestro valor fundamental. Somos gente que tenemos gente que ha trascendido más allá de las fronteras de nuestro país. Y entonces son los valores que tenemos, pero cuando no se procuran los valores agregados de la ciudad en infraestructura, pues sí empezamos a tener como una separación del sentido de pertenencia hacia la ciudad, ¿no? Es lo que ha sucedido con el tema de la inseguridad, ¿no? Hace 20 años, pues no teníamos este problema tan recurrente de asesinatos, por ejemplo, en la vía pública, ¿no? Y a mí lo que se me hace grave es que se ha ido como normalizando estas acometidas de inseguridad, ¿no? O sea, como que ya lo empezamos a ver como de manera cotidiana, es tan cotidiana, normal, como normal. Asusta, ¿no? Y eso es grave, vaya, eso es grave. Mucha gente se ha ido, y eso hay que decirlo, no es un secreto, mucha gente se ha ido de Coatzacoalcos, ¿no? Con todo el dolor de dejar patrimonio, incluso familia, se han tenido que ir por el tema de seguridad, ¿no? Entonces son los valores agregados que hemos ido perdiendo como ciudad. Yo creo que estamos en un momento de reflexión para poder recuperar todos esos valores agregados que tenemos como ciudad y que nos tienen que sacar con el fundamento principal de la unidad, ¿no? De buscar el bien común, de ayudarnos. Porque el tema de inseguridad nos ha ido haciendo como muy individualistas, ¿no? Como que hemos ido atomizando la sociedad ha ido atomizando. Y eso es grave, ¿no? O sea, diciendo ya no salgo al malecón porque pues algo me puede pasar, ¿no? Y entonces es el tema de percepción. Incluso a nivel nacional, esta encuesta nacional de percepción de seguridad siempre nos coloca en el top, ¿no? Siempre estamos entre el primero y el cuarto, ¿no? En temas de percepción de inseguridad. No somos la ciudad más insegura, pero sí somos la ciudad que tiene entre la población el mayor nivel de percepción de inseguridad, de que te sientes inseguro, ¿no? Y eso es grave, en eso hay que trabajar mucho, ¿no? Ojalá que este gobierno que entre, que yo espero que así lo haga, pueda trabajar en esa parte, ¿no? Pues ojalá que todo mejore en Coatzacoalcos para el 2022. Esperemos que sí, porque además nos tiene que ir bien a todos. Si la ciudad se rescatan esos valores agregados,
pues todos lo ganamos, ¿no? O sea, recuperas la economía incluso, recuperas la movilidad. Y yo creo que con el tema de pandemia, pues se recrudecieron los problemas que ya traíamos crónicos, ¿no? De décadas, ¿no? O sea, no es un problema de régimen actual ni nada, o sea, es un problema que venimos arrastrando de por lo menos hace 10 años, ¿no? En la ciudad. Te manda saludos Julio Enrique Peña Pichardo. Ah, Julio. Saludos querido a Luis Julio. y Alfonso, un abrazo. Ahí lo estoy siguiendo en Facebook. Está pendiente tu invitación para que platiquemos. No creas que se me ha olvidado. Un saludo a nuestro gran amigo Julio. Donde quiera que se encuentre. Donde quiera que se encuentre, que esté muy bien. Porque anda movido de ciudad en ciudad, Sí, pero ahí sí, lo andamos viendo en sus publicaciones, en sus memes y todo lo que publican. Un fuerte abrazo para Julio. Saludos para ella. Oye, Alfonso, tú como un periodista destacado, reconocido, con mucha trayectoria, ¿qué le recomiendas a las nuevas generaciones? ¿Qué aconsejas a las nuevas generaciones que están estudiando ahorita comunicación? Pues mira, el comunicador debe tener algunos atributos, digamos, elementales, ¿no? Que a lo largo de la experiencia, pues los van desarrollando. Sí. Entonces, yo lo que aconsejo a las nuevas generaciones, y además digo, lo hago cuando he dado clases, incluso en universidades con el área de comunicación, siempre les decía, a ver, tenemos que hacer una reflexión de qué estamos haciendo en esta carrera, si realmente tenemos una vocación muy fincada en términos de, digamos, características esenciales para poder dedicarnos a esto, ¿no? Por ejemplo, tienes que tener gusto por la lectura, por ejemplo. Tienes que tener la capacidad de análisis, ¿no? Yo lo que recomiendo mucho siempre es compaginar el tema de culturizarte, o sea, de tener un contexto en este caso propio de la ciudad, a lo que te dediques en la parte de comunicación, y aparte el manejo de la tecnología, que eso es fundamental, ¿no? Entonces, tiene que haber una sincronía entre la parte de formación, digamos, intelectual, con la parte del manejo de las tecnologías, ¿no? Yo creo que son cosas que tienen que ir muy de la mano, ¿no? Que recomiendo que realmente tengan compromiso, ¿no? Y yo creo que además son recomendaciones de observancia muy general para cualquier carrera, ¿no? O sea, tienes que estar comprometido, tienes que tener verdadera vocación haciendo tu reflexión, ¿no? O sea, decíamos, no es que yo quiero ser contador, pero no me gustan las matemáticas, ¿no? Entonces, pues no puede ser, ¿no? Quiero ser médico y no quiero ver sangre, y me desmayo, ¿no? Cuando veo la sangre, ¿no? Entonces, pues no sirves, ¿no? Entonces, yo creo que yo siempre recomiendo esta parte, este primer impulso, que es la reflexión, ¿no? Realmente me gusta esto, ¿no? O sea, conocer y no irte por la parte, digamos, frívola, ¿no? De que también existe, ¿no? O sea, decían, es que yo quiero estar en tele, ¿no? Quiero salir en tele, porque yo creo que no me veo mal en tele. Quiero ser famoso. Quiero ser famoso, pero bueno, atrás de todo esto, pues hay todo un trabajo como lo que decíamos hace rato. O sea, tienes que hacer un proyecto, tienes que textearlo, tienes que diseñarlo, ¿no? Tienes que hacer una preproducción si te dedicas a la tele, ¿no? O sea, no nada más es venir y hablar y todo. O sea, tienes que hacer toda una planeación estratégica para que sea un producto que realmente interese, ¿no? O sea, tú este proyecto, por ejemplo, extraordinario que tienes, gracias, pues pasó por una planeación, por una convocatoria, ¿no? Una motivación. Además, aquí está nuestro amigo Luis, nuestro productor Luis Giovanni, que está aquí detrás de cámaras, ¿no? Muchas gracias, Luis. Y bueno, pasó por una planeación, ¿no? Este back, que además es extraordinario, ¿no? Dicen que que tienes un departamento con vista a la escollera, ¿no? Pero vaya, hay un planteamiento, digamos, profesional, ¿no? O sea, que además es producto de una planeación, de un anhelo, de un sueño, o sea, pero un sueño estructurado, ¿no? O sea, con método. O sea, le diste método a un proyecto, a un sueño. Entonces, no nos quedemos nada más con el final de la película de que vivieron felices para siempre, ¿no? Sino antes, pues hay muchos capítulos que hay que correr todavía, ¿no? Muy bien, Alfonso. De verdad que hemos hablado de todo un poco. Hemos hablado de todo un poco, sí. Te agradezco. Hacía rato que no hablaba tanto.
Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la No, invitación. el agradecido soy yo, la verdad. Muy agradecido, muy complacido, la verdad, de estar aquí contigo. Esperemos que no sea la última, ¿no? Eso te iba a decir, me ganaste. Espero que no sea la primera ni la última. Ni la vez. última, ¿no? Y que podamos coincidir en proyectos. Además, digo, hablábamos hace rato justamente de que es momento de alianzas, ¿no? Debemos hacer alianzas, o sea, tenemos que... Yo creo que hay mucho talento, yo reconozco que hay mucho talento entre los compañeros del medio, pero también veo que luego hay mucho individualismo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es momento de alianzas, ¿no? Alianzas además con reglas muy claras, ¿no? Con esfuerzo de talento. A lo mejor yo no hago buena cámara, no soy bueno para la cámara, pero me gusta escribir, ¿no? Y podemos, digamos, explorar las habilidades que tiene cada uno y poder desarrollar proyectos, ¿no? O sea, no podemos decir que ya todo está escrito ni todo está dicho. O sea, la televisión, la radio, todos los medios de comunicación están en constante evolución, y lo que funcionó ayer a lo mejor ya no funciona hoy. Entonces hay que seguir como haciendo una dinámica, ¿no? De creando conceptos, ¿no? Es lo que platicábamos en algún momento, de que hay que hacer conceptos, ¿no? Conceptos que puedan ser atractivos. Entonces yo creo que digamos, lo extraordinario de la comunicación es que es una parte muy dinámica, ¿no? Hay mucho dinamismo, ¿no? Y va en función de cómo el análisis y la lectura que le des al entorno. Una buena lectura y que seas obediente a la realidad que estás viviendo, yo creo que nos permite poder articular un esfuerzo conjunto de unificar talentos y poder hacer productos muy buenos, ¿no? Muy bien, pues bienvenido, Alfonso. Y gracias. No, muchas gracias, Luis. Gracias. Qué gentil. Muy buenas noches. Buenas noches, y buenas noches a todos los que nos acompañaron esta noche, ¿no? Claro que sí, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Alberto Ruiz. Esto fue Entre Líneas. Hasta luego.